Han pasado casi 60 años desde que Batman apareció en televisión y convirtió a Gotham City en el lugar más divertido de la pantalla. No era el Batman oscuro que conocemos hoy, era un mundo lleno de colores brillantes, onomatopeyas gigantes como Pow y Bam, y villanos extravagantes que parecían salidos de una historieta. Pero eso era exactamente lo que hacía especial a la serie. El programa, protagonizado por Adam West y Burt Ward, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Durante 3 temporadas, el público siguió cada aventura del dúo dinámico mientras defendían Gotham de criminales tan extraños como el Joker, el Pingüino o Catwoman. Sin embargo, cuando la señal del batiseñal se apagó en 1968, la vida de sus actores tomó caminos completamente distintos. Algunos lograron carreras extraordinarias, o otros desaparecieron del centro de atención, y algunos enfrentaron tragedias que nadie podría haber imaginado. Así que hoy vamos a descubrir qué pasó con el elenco de la clásica serie de Batman, y dónde están hoy en día. Joe E. Tata, los secuaces de Gotham. Cuando Joe E. Tata apareció en Batman, tenía apenas 29 años. A diferencia de otros actores del programa, no interpretó a un villano famoso. En realidad apareció en varios episodios, como distintos secuaces que trabajaban para criminales como el Pingüino, el Acertijo o King Tut. Eran papeles pequeños, pero en una serie como Batman, incluso los personajes secundarios podían volverse memorables. Lo curioso es que su verdadera fama llegaría décadas después. En los años 90, Joe se convirtió en un rostro muy querido de la televisión gracias a la serie Beverly Hills 90210. Tú allí interpretó a Nat Busiccio, el dueño del restaurante Peach Pit. Durante 10 temporadas completas, su personaje se convirtió en una especie de figura paterna para los jóvenes protagonistas de la serie. Fue una transformación increíble, de secuaz en Gotham, a uno de los personajes más entrañables de una de las series más populares de los años 90. Joe siguió trabajando durante décadas en televisión y cine, siempre como uno de esos actores secundarios que aparecen en todas partes. Lamentablemente, falleció el 24 de agosto de 2022 a los 85 años, debido a complicaciones relacionadas con Alzheimer's disease. Pero su carrera demuestra algo importante. Incluso un pequeño papel en una serie puede ser el comienzo de una historia mucho más grande. 9. Cliff Robertson, el villano del lejano oeste. Cuando Cliff Robertson apareció en la serie Batman, interpretando al villano Shame, tenía 42 años. El personaje era una parodia directa del clásico western Shane y aportaba un toque de humor muy particular al universo del programa. Shame era un criminal vestido como un pistolero del viejo oeste, que hablaba como si estuviera dentro de una película de vaqueros. Fue uno de los villanos más curiosos de la serie. Pero lo más interesante es que la carrera de Robertson iba mucho más allá de Gotham. Solo 2 años después de aparecer en Batman, ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su actuación en Charlie. Ese Oscar lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Décadas más tarde volvería a aparecer en otro universo de superhéroes. Y en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, interpretó al querido Tío Ben, lo que significa que Robertson fue parte de 2 grandes universos de cómics separados por más de 30 años. Falleció el 10 de septiembre de 2011, a los 88 años. Su carrera demostró que incluso los actores más respetados podían divertirse participando en la versión más colorida y camp de Batman. 8. Stafford Rep, el jefe O'Hara. Uno de los personajes más queridos de la serie fue el jefe O'Hara, el fiel compañero del comisionado Gordon. El actor que le dio vida fue Stafford Rep, quien tenía 47 años cuando comenzó la serie. O'Hara era el policía leal y algo confundido que siempre reaccionaba con sorpresa ante los planes de los villanos de Gotham. Su humor y expresiones exageradas ayudaban a reforzar el tono cómico de la serie. Antes de Batman,
Rep ya había trabajado durante años como actor de televisión. Apareció en numerosos westerns y comedias durante los años 50 y principios de los 60. Pero fue su papel en Gotham el que lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. Después del final de la serie, en 1968, continuó apareciendo en distintos programas de televisión. Sin embargo, nunca volvió hasta alcanzar el mismo nivel de fama. Trágicamente, su vida terminó demasiado pronto. Stafford Rep falleció el 5 de noviembre de 1974, a los 56 años, tras sufrir un ataque cardíaco en el hipódromo de Hollywood Park. Fue una de las primeras pérdidas importantes del elenco, y no llegó a ver el enorme fenómeno de nostalgia que la serie generaría décadas después. Aún así, su interpretación del jefe O'Hara sigue siendo una de las partes más entrañables de la clásica serie de Batman. 7. Julie Newmar, Catwoman. Cuando Julie Newmar apareció como Catwoman en Batman, tenía 32 años, y para muchos fans sigue siendo la Catwoman definitiva. Alta, elegante y peligrosamente carismática, Newmar llevó al personaje a otro nivel. Su interpretación mezclaba inteligencia, humor y una química evidente con Batman que convirtió a Catwoman en uno de los personajes más memorables de toda la serie. Pero antes de Gotham, Julie ya era una estrella. Había ganado un Tony Award en Broadway y también era una bailarina entrenada. Su presencia física, con más de 1,80 de altura, hacía que dominara cualquier escena en la que aparecía. Después de Batman, continuó actuando en televisión y cine durante los años 70 y 80. Pero también demostró ser una mujer extremadamente creativa fuera de la actuación. Julie se convirtió en inversionista inmobiliaria en Los Ángeles, logrando gran éxito en bienes raíces. Incluso patentó un diseño especial de pantimedias, mostrando su lado empresarial e inventivo. En su vida personal, Julie estuvo casada con el abogado J. Holt Smith entre 1977 y 1984. Su mayor prioridad en la vida se convirtió en su hijo John, quien nació con Down Syndrome. Julie dedicó gran parte de su energía a apoyarlo y a defender a las familias con hijos con necesidades especiales. Hoy, en 2026, Julie Newmar tiene 92 años. Y aunque varias actrices han interpretado a Catwoman desde entonces, para millones de fans, ella sigue siendo la versión más elegante y peligrosa del personaje. 6. César Romero, The Joker. Mucho antes de que actores modernos interpretaran al Joker de formas oscuras y perturbadoras, el personaje ya tenía un rostro inolvidable. Ese rostro era el de César Romero. Cuando Romero apareció como The Joker en Batman, tenía 59 años, y su versión del personaje era completamente distinta a cualquier otra. Era teatral, excéntrica y absolutamente impredecible. Su risa exagerada y su energía caótica encajaban perfectamente con el tono camp de la serie. Pero hay un detalle que se volvió legendario entre los fans. César Romero se negó rotundamente a afeitarse su famoso bigote para el papel. Así que el equipo de maquillaje simplemente lo cubría con pintura blanca. Si observas con atención muchos episodios, todavía puedes ver el bigote debajo del maquillaje del Joker. Un pequeño detalle que terminó convirtiéndose en una de las curiosidades más famosas de la historia de la televisión. Antes de Batman, Romero ya era una gran estrella de Hollywood. Durante décadas había interpretado a galanes latinos elegantes en numerosas películas desde los años 30. Después de Batman continuó trabajando en cine y televisión, apareciendo en series como Falcon Crest. A diferencia de algunos de sus compañeros de reparto, Romero siempre abrazó su papel como el Joker. Incluso asistía a eventos y convenciones vestido con el traje del personaje. Era conocido en Hollywood como uno de los hombres más encantadores y sociables de la industria. Nunca se casó, pero mantuvo una enorme vida social durante décadas. César Romero falleció el 1 de enero de 1994 a los 86 años, debido a complicaciones respiratorias.
pero su versión del Joker sigue siendo una de las más divertidas y queridas de toda la historia del personaje. 5. Burgess Meredith, el Pingüino. Si el Joker era el caos de Gotham, el Pingüino era su aristócrata criminal. El actor que lo interpretó fue Burgess Meredith, uno de los intérpretes más talentosos que jamás participó en la serie. Cuando comenzó a interpretar al villano en Batman, Meredith tenía 58 años. Con su sombrero de copa, su monóculo y su inconfundible risa burlona, creó una de las versiones más memorables del personaje. Pero lo impresionante es que su carrera iba mucho más allá de Batman. Antes de la serie ya había protagonizado películas importantes como Of Mice and Men, y después de Batman continuó construyendo una filmografía extraordinaria. En los años 70 se convirtió en el entrañable entrenador Mickey Goldmill en Rocky, junto a Sylvester Stallone. Su actuación fue tan poderosa que recibió 2 nominaciones al Oscar por las películas Rocky y Rocky II. Eso significa que Meredith logró algo muy poco común: ser recordado tanto por una serie camp de superhéroes como por uno de los dramas deportivos más importantes de la historia del cine. A lo largo de su vida participó en más de 150 producciones entre cine y televisión. Fue actor, director, narrador y escritor. Burgess Meredith falleció el 9 de septiembre de 1997 a los 89 años, tras sufrir complicaciones relacionadas con Alzheimer's disease y melanoma. Su Pingüino sigue siendo uno de los villanos más queridos de la serie, pero para muchos historiadores del cine, y fue simplemente uno de los grandes actores de carácter del siglo XX. 4. Alan Napier, Alfred Pennyworth. Cuando Alan Napier apareció como Alfred Pennyworth en Batman, tenía 63 años, y aunque la serie estaba llena de villanos extravagantes y colores brillantes, Napier aportaba algo diferente: clase, elegancia y una calma absoluta incluso cuando todo a su alrededor era completamente absurdo. Alfred no era solo el mayordomo de Bruce Wayne, era su confidente, aliado y figura de apoyo constante. La forma en que Napier interpretó al personaje estableció el modelo para prácticamente todas las versiones de Alfred que vendrían después en cine y televisión. Pero lo que muchos espectadores no sabían es que Napier ya tenía una carrera impresionante antes de llegar a Gotham. Había trabajado en Hollywood durante décadas, apareciendo en películas clásicas como The Uninvited y compartiendo pantalla con estrellas como Errol Flynn. Además, medía más de 1,95 metros, lo que le daba una presencia imponente incluso cuando interpretaba a un mayordomo tranquilo. Napier también tenía una conexión curiosa con la historia británica. Era primo del ex primer ministro británico Neville Chamberlain. Después de que Batman terminó en 1968, Napier continuó trabajando en cine y televisión durante los años 70. Pero siempre sería recordado por su interpretación de Alfred. Falleció el 8 de agosto de 1988, a los 85 años, tras sufrir un derrame cerebral. Y aunque Alfred servía a Batman, Alan Napier sirvió al arte de la actuación durante toda su vida. 3. Yvonne Craig, Batgirl. Cuando Yvonne Craig apareció como Batgirl en la tercera temporada de Batman, tenía 30 años. Y su llegada en 1967 fue un intento del programa por refrescar la serie. Y funcionó. Batgirl se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares del show. Era inteligente, ágil y completamente capaz de luchar contra los villanos de Gotham por su cuenta. Para muchas niñas que veían la serie en los años 60, Batgirl fue la primera superheroína que veían en televisión. Pero antes de convertirse en heroína, Craig tenía un talento muy distinto. Era bailarina de ballet profesional. Incluso entrenó con el prestigioso Ballet Russe de Montecarlo, antes de comenzar su carrera como actriz. También apareció en varias películas junto a Elvis Presley, incluyendo Kissing Cousins. Después de Batman, Craig continuó actuando en televisión durante los años 70.
Uno de sus papeles más recordados, fuera de Gotham, fue en Star Trek, donde interpretó a la famosa esclava Orión de piel verde. Con el tiempo, decidió alejarse de la actuación y comenzó una exitosa carrera en bienes raíces en Los Ángeles. También se convirtió en defensora de las mujeres dentro de la industria del entretenimiento. Yvonne Craig falleció el 17 de agosto de 2015 a los 78 años, tras una batalla contra el breast cancer. Pero su Batgirl sigue siendo recordada como una de las primeras heroínas televisivas que inspiraron a toda una generación. 2. Burt Ward, Robin. Cuando Burt Ward se puso el traje de Robin en Batman, tenía apenas 20 años. De repente se convirtió en una de las mitades del dúo más famoso de la televisión, el dinámico Batman y Robin. Ward aportó energía juvenil al programa con sus exclamaciones famosas, "Holy something, Batman". Pero cuando la serie terminó en 1968, su vida cambió de forma dramática. Al igual que Adam West, Ward sufrió fuertemente el encasillamiento. Hollywood solo podía verlo como Robin. Durante los años 70, atravesó un periodo difícil intentando encontrar nuevos papeles. Para sobrevivir, comenzó a trabajar en distintos negocios fuera del entretenimiento, incluyendo bienes raíces y desarrollo tecnológico. Pero el capítulo más admirable de su vida llegó mucho después. Ward y su esposa Tracy fundaron Gentle Giants Dog Rescue. La organización ha rescatado más de 16,000 perros de refugios y situaciones de abandono. Ese trabajo convirtió a Burt Ward en un héroe de la vida real para miles de animales. También escribió una autobiografía donde habló abiertamente sobre los años salvajes que vivió durante y después del éxito de Batman. Hoy, en 2026, Burt Ward tiene 80 años. Sigue participando en convenciones de fans y ocasionalmente presta su voz para proyectos animados de Batman. El Chico Maravilla creció y terminó salvando vidas de una manera completamente distinta. Adam West, Batman, Bruce Wayne. Cuando Adam West apareció como Batman en Batman, tenía 37 años, y su interpretación del Caballero Oscuro fue completamente diferente a cualquier versión que vendría después. West interpretaba a Batman con una seriedad absoluta, incluso cuando el mundo a su alrededor era completamente absurdo. Villanos ridículos, trampas imposibles, explosiones con carteles de Po, Bam y Zap. Pero Batman siempre hablaba con total convicción. Ese contraste fue lo que convirtió al personaje en un fenómeno cultural. Durante los años 60, el programa se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión. Y Adam West se transformó de actor relativamente desconocido en uno de los rostros más famosos del mundo. Pero el éxito tuvo un precio. Después de que la serie terminó en 1968, Hollywood tuvo enormes dificultades para verlo como cualquier otro personaje. Para el público, Adam West era Batman. Durante años luchó contra ese encasillamiento. Aceptó pequeños papeles, participó en convenciones y apareció en proyectos de bajo presupuesto, mientras intentaba reinventar su carrera. Sin embargo, con el tiempo tomó una decisión inteligente. En lugar de huir de Batman, decidió abrazarlo completamente. Y esa decisión terminó cambiando todo. A partir de los años 2000, una nueva generación descubrió su humor gracias a la serie animada Family Guy. Allí interpretó al alcalde Adam West y una versión completamente absurda de sí mismo, que se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa. Ese papel le dio a West un segundo acto inesperado en su carrera. Adam West estuvo casado 3 veces y tuvo 6 hijos. Con el paso de los años, se convirtió en una figura muy querida en convenciones y eventos de cultura pop. Para millones de fans, él siempre sería el Batman original de la televisión. Adam West falleció el 9 de junio de 2017, a los 88 años, tras una batalla contra la leucemia. Pero su legado nunca desapareció, porque para toda una generación,
Él fue el hombre que llevó el batiseñal a la televisión por primera vez. Cuando Batman apareció en televisión en los años 60, nadie esperaba que se convertiría en un fenómeno cultural tan enorme. Era exagerada, colorida y completamente distinta a cualquier adaptación moderna del personaje. Pero precisamente por eso se volvió inolvidable. Durante 3 temporadas, Gotham City fue el lugar más divertido de la televisión, y el elenco de la serie se convirtió en parte permanente de la cultura pop. Algunos de sus actores siguieron carreras largas y exitosas. Otros encontraron nuevos caminos lejos de Hollywood. Y algunos, tristemente, no llegaron a ver el enorme cariño que la serie generaría décadas después. Pero todos ellos ayudaron a construir algo especial. Porque antes de las versiones oscuras y realistas del personaje, hubo un Batman que luchaba contra el crimen con ingenio, humor y un enorme sentido de aventura. Y gracias a ese espíritu, el mundo de Gotham llegó a millones de hogares. Más de medio siglo después, esa versión del Caballero Oscuro sigue siendo única. Porque aunque el Batimóvil cambie y el traje evolucione, el legado de aquella serie de los años 60 siempre seguirá iluminando el cielo de Gotham, como una señal que nunca se apaga.